Tenemos la lectura donde nuestro hermano estará basando su lección de esta mañana. La encontramos allá en la primera carta de los Corintios, en su capítulo 3, versículo 11 al 17. Y dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sos templo del Espíritu, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, le destruye a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Que Dios le bendiga. Muy buenos días, hermanos, amigos, amigas, hermosa audiencia de esta mañana de hoy. Esta mañana, hermanos, vamos a hacer un enfoque, mirar o mire cada uno cómo edifica. Predicar el Evangelio no solamente es un mandamiento, pero también una gran responsabilidad. Es un privilegio, pero también es una oportunidad de mostrar a Dios que queremos hacer las cosas bien hechas. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, nosotros debemos de tener cuidado de construir sobre el único fundamento que se puede usar, el cual es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Encontramos estas tres verdades que nos guían a nosotros acerca de buscar, la verdad en Cristo. Aquí encontramos que Jesús dice: yo soy el camino. Solamente hay un camino para ir al cielo. Solamente es un camino que ha sido trazado por Dios. Dios ha dado, las instrucciones, las indicaciones, la forma como poder encontrar este camino para irnos, al cielo. Veamos nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 14, en versículo 12. Encontramos aquí en el libro de Proverbios, capítulo 14, y veamos el versículo 12, donde dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, Dios tiene las instrucciones cómo encontrar este camino que nos lleva hacia la victoria en Cristo. Pero el hombre tiene otro pensar, otra forma de ver las cosas. El hombre puede pensar bonito y puede decir: esto es como debe de ser. Pero si no es aprobado por Dios, es un camino que nos va a llevar a la destrucción, puesto que el versículo dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, hay manera de ver las formas distintas, como Dios lo presenta, pero el hombre lo ve diferente. Pero el resultado y el trabajo del pensamiento del hombre lo va a llevar a la perdición, a la destrucción de su alma, en otras palabras. Entonces nosotros debemos tener cuidado en cuanto nosotros construimos este templo, morada, que es santo hacia Dios. No lo podemos construir este templo con pensamientos, fuera del pensamiento de Dios. Deben de ser pensamiento del Señor. Lo dice también en el libro de Isaías, donde, versículo 55, capítulo 55, no me equivoco, donde dice:
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, le dice al pueblo de Israel, porque también el pueblo de Israel en aquellos tiempos pensaba diferente en lo que Dios había estado dando instrucciones a través de sus profetas. Entonces el pueblo decidió hacer cosas opuestas de lo que Dios en verdad había demostrado. Por eso cuando levantó al profeta Isaías, le dice al pueblo, Dios habla a través de él y le dice al pueblo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En eso, en la actualidad, hermanos, vivimos nosotros en una actualidad bastante similar a esta, donde el pensamiento mío, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, como a mí me han enseñado mis tatarabuelos, pero cuando viene ese conocimiento y lo comparamos con las Escrituras, entonces sí, vemos de que no encajamos con las cosas de Dios. Hay personas, hermanos, que a mí me han dicho, yo no sé de dónde usted ha sacado esa Biblia, porque mi Biblia no habla como usted habla. Y ellos tienen la Biblia en las manos, hermanos, aquí debajo del hombro, o sea, del brazo. Vengo yo y les digo, présteme su Biblia. Y la agarro, hermano, y les abro. Y les enseño en su propia copia de la Biblia. Y los hago que ellos lean los textos bíblicos. Y una de las cosas que ellos dicen en el momento es que no he sido yo enseñado correctamente. Entonces, aceptó la persona de que fue enseñado incorrectamente. Por lo tanto, hay que tener cuidado de las cosas que uno aprueba, especialmente si no son aprobadas por Dios. Construir, hermanos, sobre ese camino, sobre ese mismo fundamento, es decir, sobre la palabra de Dios, debemos de tener toda la autoridad que Dios declara en sí. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20, antes de partir nuestro Señor de este mundo, sabemos que ya había sido crucificado, resucitado al tercer día, y sabemos de que Él se encuentra allá por Capernaum, donde fue elevado en las nubes y llevó a personas a ese lugar donde fueron testigos muchos acerca cómo Cristo subió en una nube hacia el cielo. Pero antes de eso, en el versículo 18, le dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad, hermanos, se traduce también como toda autoridad que tengo yo allá en el cielo, como toda la autoridad la tengo aquí en la tierra. Eso significa que toda la autoridad en relacionado a creer en Dios, Dios tiene la última palabra sobre todas las cosas que pueden suceder, pensamientos que vayan opuestos acerca de lo que es de Dios. Por lo tanto, quien tiene la última palabra en lo espiritual es Dios y no es el hombre, sino que es Dios quien tiene la última palabra en todo. Por eso dice en el versículo 19, dice, y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos en nosotros, hermanos, que esta es la autoridad divina de Dios. Si vamos a construir el templo de Dios, si vamos a construir, hermanos, un fundamento bíblico que sea bíblico en lo que es la palabra bíblico. Las ideas humanas, las ideas que vienen del proceder, humano, no tienen ninguna validez porque le hace falta la autoridad, la aprobación de Dios para que sea aquello aprobado. Veamos nosotros en el libro de Colosenses, capítulo 3, y vamos a buscar el capítulo 3, versículos 16 y 17. En Colosenses 3, versículos 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracias en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces encontramos en el versículo 17 donde dice, y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos nosotros una vez más la autoridad, que nosotros podemos decir que esto es aprobado por Dios, porque Dios así lo ha aprobado. Puede que lo que Dios apruebe vaya en contra de nosotros, lo que hayamos aprendido hace años atrás. Pero si buscamos el camino, si buscamos la verdad y buscamos la vida eterna, tenemos que respetar lo que Dios nos ha dejado aquí, en la tierra, plasmado, lo cual nosotros le llamamos a este libro la Biblia. La Biblia contiene, hermanos, para nosotros 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento. Estos son los libros que la iglesia debe de sostenerse en sí. Los miembros debemos de conocerlos, estos 27 libros, como la palma de la mano. Si no los conocemos, hermanos, tenemos que aprender a conocerlos. Eso quiere decir tener que estudiar, tener que darles horas tras noches, oraciones y mucha lectura para poder comprender los misterios de nuestro Señor Jesucristo que han sido dados en los 27 libros del Nuevo Testamento. Porque por estos 27 libros vamos a ser juzgados en el día del juicio. En estos 27 libros encontramos cómo nosotros podemos instruirnos en este mundo y saber que esto es incorrecto y saber que esto es correcto, porque Dios nos va a demandar esto a nosotros, donde nos enseña el Señor y nos dice de que seremos juzgados según hayan sido nuestras obras, buenas o malas, pero vamos a buscar las obras buenas, las que nos llaman a la salvación. Para eso, hermanos, tenemos que tener cuidado en lo que nosotros aprobamos en sí. Aquí mismo en el libro de Colosenses, capítulo 13, en versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Estas son las vestimentas, hermanos, espirituales que nosotros debemos de tener nosotros. Una dice, como escogidos de Dios. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a una familia y para el servicio de adoración. Y esa fue de las 12 tribus, fue escogida una y fue aislada de las 12. O sea que tuvieron que escoger a otra familia para poder complementar las 12 tribus, pero con la tribu que Dios escogió para el servicio de Él, fue la tribu de los levitas. Así que la tribu de los levitas fue una familia, la que Dios escogió, y esto tenían unas vestimentas muy diferentes a lo que era muy común de todos los demás. Cada vestimenta que ellos tenían tenía un significado por el cual Dios había dado las instrucciones. Así que ellos seguían las instrucciones de Dios y tenían ellos una vestimenta que las diferenciaba y se daba a entender que estos eran los sacerdotes espirituales del pueblo de Israel. Ahora en día, hermanos, toda esa vestimenta ha desaparecido. Ahora son las vestimentas espirituales. ¿Cómo debemos nosotros vestirnos espiritualmente? En una parte, aquí lo dice en el versículo 12. Dice, santos y amados. Santos porque cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio de Cristo y hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados, hemos nacido de nuevo como nueva criatura en Cristo, en vida nueva. Nosotros ya tenemos una vestimenta. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Lo que Dios ve en nosotros es la sangre del Señor. Él no ve color diferente, Él no ve diferencia de nacionalidades, de Guatemala, que Argentina, que España, que italiano. Él lo que ve es la sangre que ha sido comprada
en la persona que ha obedecido el Evangelio. Entonces vemos que esta es una vestimenta espiritual. Santos porque somos santos. ¿Santos en qué? Santos apartados del mundo para servir a Dios. Dios nos ha escogido, nos ha rescatado de la inmundicia y nos ha puesto en la gloria para el servicio de la gloria del Señor. Por lo tanto, nosotros estamos aislados, separados, lo que es la contaminación del mundo. Por eso somos santos, porque somos separados para servir a Dios y amados. Una de las cosas que debe de existir en los cristianos es el amor al prójimo, el amor hacia Dios, a amar a Dios. Dios dice en una parte, dice, hermano, dice, si me amáis, dice, amarás mis mandamientos. Amar los mandamientos de Dios, porque para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, esos mandamientos, hermanos, son alimentos espirituales que nosotros nos fortalecemos constantemente conforme nosotros aprendemos más, cada día más, de nuestro Señor en sí. Por lo tanto, dice aquí todavía, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Tenemos que tener estas vestimentas para el servicio de nuestro Señor. Dice todavía el versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdona, así también hacedlo vosotros, dice. Una de las cosas, hermanos, que siempre me impacta a mí, es cuando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en la cruz. A pesar de la rebeldía del pueblo de Dios, Cristo, hermanos, le pidió a su Padre espiritual y le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay que ver, hermanos, la magnitud de esa palabra de perdonar. Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos el primer sermón del apóstol Pedro, donde él predicó y les predicó la culpabilidad de lo que ellos habían hecho. A ese Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, a ese es el Hijo de Dios. Y por último, la pregunta fue hecha. Hermanos, dijeron los judíos a los apóstoles, hermanos, ¿y ahora qué podemos hacer? Por eso que en el versículo 38 el apóstol Pedro le dice, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese amor, hermanos, que Dios demostró en la cruz, muchos de nosotros lo hemos recibido, porque por esa sangre que fue derramada en la cruz, por nosotros, hoy podemos decir que yo vivo en Cristo, como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Él en mí, dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo viviré para Él. En otras palabras, para el servicio y la gloria del Señor. Vemos aquí, hermanos, los ingredientes que se usan al predicar el Evangelio y de la persona, hermano, que llega a ser edificada y fortalecida en el Señor. No es solamente ser, digamos, no es solamente ser bautizado, es apenas el principio de una larga jornada de la vida. Veamos nosotros en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, 1 Corintios 1, 17. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En otras palabras, el bautismo es una parte del inicio, pero también debemos de aprender a anunciar el Evangelio a aquellos que todavía no han alcanzado la verdad en Cristo. Vemos aquí, hermanos, qué tan importante es
digamos, dar ese pie o dar ese paso tan importante en sí. Pero podemos edificar el templo de Cristo en nosotros, sí lo podemos hacer. La clave está, hermanos, en hacer que la obra, digamos, supere incluso nuestras pruebas en sí. La obra de cada uno, hermanos, será evidente, o sea, será evidencia, pues el día llegará donde será todo aprobado como, digamos, como se prueba con fuego, dice la Escritura. Veamos nosotros esto en 1 Corintios capítulo 3, en versículo 13. 1 Corintios 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará, dice, manifiesta, porque el día se la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, vemos aquí que vamos a ser procesados, digamos, como se prueba el fuego. Esta ilustración, hermanos, me ayuda a mí traerla. Por ejemplo, los herreros, cuando ellos están trabajando en el hierro y están moldeando, digamos, una espada o algo por el estilo, que es de metal, ellos tienen que fundir aquel material bien, y cuando ya le han dado la forma que ellos buscan, se mete, creo que es en aceite, si no me equivoco, se mete eso en aceite, donde el hierro, hermanos, gime. En otras palabras, hasta se escucha como que son gritos, lo que cuando meten el hierro ardiente ahí. Pero cuando lo sacan, eso, sale el hierro firme y sale, digamos, con su forma que se le dio. Ahora, esa ilustración, hermanos, es más o menos lo que va a pasar aquí en el día del Señor. Vamos a ser fundidos con fuego. Y si somos de la buena leña, por decirlo así, y somos del buen material, vamos a salir con la forma y la figura que Dios busca en sí. De otra manera se va a quemar aquello y va a desaparecer aquello. Porque lo que es de Dios se mantiene y lo que no es de Dios no se mantiene. Así que vemos nosotros hoy en día, hermanos, la calidad que es mantenerse en la fe genuina de Dios. Una fe bien fundamentada, hermanos, y construida con mucha inversión, permanece siempre. Una fe, hermanos, que estamos nosotros siempre trabajando, siempre construyendo, siempre alimentando, siempre fortaleciendo, siempre, hermanos, obedeciendo el llamado de Dios. Es una fe genuina ante Dios. En el libro de Romanos capítulo 8, en versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Aparecen esas preguntas ahí. Pero la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podrán las angustias? ¿Podrán las tribulaciones? ¿Podrán las persecuciones? ¿Podrá, por último, el hambre, hermanos, separarnos del amor de Cristo? Entonces, si es así, ¿en qué hemos basado nosotros el amor hacia Dios? ¿Qué es lo que yo he estado construyendo en este templo, en el cuerpo del Señor? Por lo tanto, hermanos, si la obra no permanece, entonces todo ha sido en vano, todo. He vivido una vida, hermanos, engañándome a mí mismo, porque no he sabido cómo salir adelante a través de las angustias, los problemas. Hace tiempo, hermano, en esto de la pandemia, alguien hizo un dibujo, una animación, mejor dicho, y hablando acerca de mantenerse firme en el Señor. Y saca que iba un vehículo pasando las lluvias en medio de todo eso, pero también dentro de las lluvias, la tormenta, habían casas cayéndose,
llantas rodando por el camino, pero la persona iba ahí caminando en su vehículo despacio y la lluvia era demasiado fuerte. Y sacan ahí que el texto bíblico donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, detrás de ese carro venían algunos. Unos se hicieron a un lado, se pararon para ver si la lluvia se calmaba. Esta persona continuó y cuando pasó la tormenta, o sea, la tormenta quedó atrás. Y esta persona se quedó esperando que salían los demás. Y los demás no salieron porque estaban esperando que la tormenta se fuera. O sea, se quedaron ahí. Esa es una idea, hermanos, un ejemplo donde las tribulaciones, las angustias lo afligen a uno. En dado caso hasta lo llevan profundamente a una soledad. Pero si uno tiene la fe en el Señor, uno debe de fortalecerse a través de ella. Encontrar, hermano, de que Dios no me va a olvidar a mí, ni yo tampoco me voy a olvidar de Dios, sino de que me voy a esforzar para atravesar este valle de tribulaciones, este momento de angustias, de dolor. Tengo que poner más mi fe en el Señor para poder soportar y salir adelante sobre todas ellas. Y vemos aquí, hermanos, la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Podrá el peligro? ¿Podrá, hermanos, la espada, la desnudez? ¿Podrá la angustia, hermanos, separarnos del amor de Cristo? ¿O qué es lo que nos puede separar a nosotros de ese amor con nuestro Señor Jesucristo? La salvación, hermanos, puede ser afectada del que predica la palabra. Su obra no puede permanecer, puesto que no es una enseñanza genuina de Dios. Y vemos aquí qué tan importante, hermanos, es reconocer que lo que aprendemos es de Dios y no de acuerdo a lo que el hombre piensa en sí. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 21 de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces aquí encontramos que al predicar a Cristo, hermanos, para muchos es una locura, puesto que va opuesto a lo que la vida de ellos lleva. Es una oposición. Entonces, para ellos es una locura de que usted se someta o viva para Dios de una forma distinta al desenfreno como el mundo, a menos en el cual nosotros vivimos hoy, en medio de nuestra sociedad, es un mundo desenfrenado. No hay frenos. La locura de ellos es razonable, pero la predicación de Cristo es intolerante y es una locura. Bueno, dice en el versículo 22, dice de aquí de 1 Corintios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabidurías, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles es locura. Tropezadero es para los judíos, porque ellos, conociendo el Antiguo Testamento y sabiendo los profetas que hablaban acerca del Mesías, teniendo el conocimiento que a ellos les corresponde, aún así negaron a Jesucristo en toda su manera y forma de ser. Para los gentiles, especialmente para los griegos, que los griegos se consideran en aquellos tiempos, hermanos, como la raza más elevada sobre todo el planeta, con mucha sabiduría, artes y mucho, digamos, saber. Y para ellos era una locura, pues no iban de acuerdo a lo que ellos en verdad creían en sí. Por lo tanto, hermanos, vemos que la palabra de Dios
llega a corazones de muchas tierras distintas, donde la persona, si quiere edificar un templo santo de Dios, va a tener que aprender a escuchar la voz de Cristo. No la voz del hombre, pero la voz de Cristo sí, porque es la voz la que nos lleva, hermanos, a este conocimiento de nuestro Señor. Dice aquí también en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y de sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces aquí encontramos, hermanos, las razones en las cuales Dios se basa, en la que nosotros debemos de tener cuidado en las cosas que nosotros aprobamos en sí. La sabiduría del hombre, hermanos, lo hace todo en vano. Dice en 1 Corintios 3:18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio, en esta edad presente, hágase necio para llegar a Cristo. Y dice aquí, hermanos, versículo 18 de 1 Corintios 3, nadie se engañe a sí mismo. O sea, en otras palabras, si usted quiere seguir siendo engañados, la elección la tiene usted. Pero dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Fíjense, hay tantas personalidades, hermanos, que a través de los años la gente no cambia. Yo recuerdo, hermanos, allá en El Salvador, muchachos jóvenes como la de mi edad, bueno, en la que yo tenía allá en aquellos tiempos, recuerdo que eran como catedráticos, hablaban así como los catedráticos ellos, mucha sabiduría, mucho saber, y que ellos tenían la razón en todos. Hace como unos 7 años más o menos me encontré uno de ellos, y pues está más mayor que yo, ¿va? Anda por los 65 él más o menos, y no ha cambiado. Sigue hablando con muchos catedráticos que lee muchos libros y todo eso, y no ha cambiado. Le hablé de Cristo, no le gustó. Me dijo inmediatamente, yo soy ateo. Igual que Hitler, le digo. Y me dijo, ¿igual que quién? Igual que Hitler. Hitler también era ateo, los. Así que tú y él son iguales, los. Es una enseñanza, es una filosofía, es una creencia. Y el argumento se alargó. Pero no logré nada. Al menos se fue él con su creencia y yo me fui con la mía. Pero hágase ignorante, dice el Señor. La mucha sabiduría, hermanos, humana, no permite la palabra de Dios en sí. Hace años, hermanos, allá en Los Ángeles, conocí a un hermano que él es como médico dentista. Y sus hijos están estudiando como algo de cirugía. Y le dije al hermano, ¿pero tus hijos están en la iglesia o están fuera de la iglesia? Toda mi familia está en la iglesia, hermanos. Yo con todos ellos hablé. Ellos saben lo que ellos van a recibir en las universidades. De Dios no se aprueba lo que es para nada. Dios no existe. Pero mi esposa y yo hemos trabajado mucho en nuestros hijos, que ellos están conscientes de que hay un Dios. Así que ellos van a ejercer el campo de la medicina en cirugía, no sé en qué secciones, pero ahí ese campo, hermanos,
el 99% de los profesionales son ateos. No hay una alma que crea en Dios. Y sus hijos van a estar, a menos de este hermano, van a estar en medio de ese grupo. Pero nuestros hijos están en la iglesia, están obedientes, están bautizados, trabajan con los hermanos, no más que el trabajo de ellos es distinto. Es bien interesante, hermanos, poder hacer esa diferencia a un lado. Lo que es de Dios es de Dios. Y la sabiduría humana, pues, si va a ser usted médico, pues será usted médico. Hay muchos médicos dentro de la iglesia. Hay muchos. Lamentablemente aquí en esta área no, pero en nuestros países que venimos hay muchos médicos, muchos enfermeros, muchos profesionales, hay de muchos campos. Esa sabiduría, si sabemos manejarla, hagámoslo a un lado siempre y dejemos que Dios entre también en el corazón de aquellas personas. Pero dice el Señor, dice, hágase ignorante, dice, para que llegase a ser sabio, pero en la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea que Dios, en otras palabras, hermano, como lo dice en Hebreos 4:12, que Dios escudriña los pensamientos, los corazones y las intenciones de la persona, pues Dios se va a encargar, hermanos, de escudriñar el corazón de aquella persona que no quiere conocer a Dios. Y Dios se va a encargar de eso para poder ir estableciendo la estructura espiritual de nuestro Señor. Vemos aquí, hermanos, el razonamiento de nuestro Señor en cuanto a ir estableciendo, digamos, la voluntad de Dios en nuestros corazones. Veamos nosotros en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, en el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Vemos aquí, hermanos, las primicias en el ministerio del apóstol Pablo en sí. Una de las grandes cosas que el apóstol Pablo enseña también, hermanos, que dice que no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es para poder de salvación para con Dios. Vemos aquí, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de construir un templo hacia Dios, porque cada uno de nosotros es morada y templo de Dios. Pero debemos de tener cuidado con lo que uno aprueba. Si lo que Dios aprueba es aprobado por Dios, entonces nosotros no tenemos dificultad. Pero hay ideas en el mundo. Eso no quiere decir de que eso es aprobado por Dios. Una de las tantas cosas es saber bíblicamente si esto es lo que Dios en verdad lo aprueba o no. Y lamentablemente, hermanos, amigos y amigas, lamentablemente en veces vamos a encontrarnos que eso no es aprobado por Dios. Y muchas veces nos confundimos, pero toda la gente lo hace. Ellos lo hacen, allá lo hacen y aquí no lo hacen. Entonces, busquemos a Dios para que nos dé la respuesta y no sea aprobado por el hombre, simplemente por el hombre. Hacemos la invitación una vez más. Usted este día quiere ponerse a cuenta con Dios, quiere quedarse de pies, desde que la iglesia
Toma así. Vamos a orar. Diga, Marvin. Yo quiero ser bautizado hoy. Amén. Ya pasé bastante tiempo acá reunido y pues hoy es el día. Él ha sido uno de los pocos estudiantes que hemos tenido también los días domingos. Y, bueno, hoy tomó la decisión él en la clase y vamos a pasar eso. Este día es un día grande y hermoso allá en el cielo como también aquí en la iglesia. Este día Marvin ha escogido entregar su vida a Cristo y de aquí en adelante servirle a Dios como es. Bíblicamente, Marvin, tengo que hacerte la pregunta ante la iglesia. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bajo esa confesión, yo como siervo de Dios, Francisco Aguilar, ministro de la Iglesia de Cristo, y bajo la autoridad de Dios, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de todos tus pecados. Bienvenido, hermano.